Muy bien, vamos a retomar entonces un poquito más de teoría. Voy a cambiar, yo estoy cambiando el orden de, estoy cambiando el orden de cómo vienen Silverton, digamos, estos temas a propósito, porque creo que de esta forma se pueden entender mejor. Y en este momento también estoy cambiando el orden o la vía de transducción que voy a dar ahora, porque es muy linda, interesante para los laboratoristas. A todas las vamos a dar, no se preocupen, pero estoy salteándome a la segunda parte de las presentaciones de nuestras clases teóricas a propósito. Les cuento, así como recién dijimos, llegada la señal, primer mensajero, se transducía al interior esto como un cambio de voltaje en la membrana, transduciendo un cambio en proteínas o canales que fueran sensibles a los cambios de voltaje, y de esta manera se producía algún cambio en proteínas internas y la respuesta. Ahora vamos a ir a otra que se llama la vía del ácido araquidónico, o AA, para hacerlo corto, y es muy interesante porque esto nos lleva a las aspirinas, el ibuprofeno, el paracetamol, las inflamaciones y todo este tema que es muy interesante. Resulta que algunas señales llegan a células que tienen, obviamente, sus receptores específicos, y que la forma de transducir la unión ligando-receptor o primer mensaje es haciendo que un fosfolípido de la membrana, un fosfolípido de la bicapa, sea tomado como sustrato por una enzima y genere productos internos que nos llevan a generar otros segundos mensajeros, algunos internos del citoplasma y otros que siguen dando vueltas entre los fosfolípidos de la membrana. Esto es muy interesante. Algunas células hacen esto y logran también que la respuesta se sostenga durante más tiempo. Resulta que cuando se modifica este fosfolípido de la membrana, aparece internamente como elemento secundario o interno este ácido, el ácido araquidónico, que ya les voy a mostrar la molécula, pero que en las cascadas de reacciones de transformarlo y generar otras cosas, va a terminar generando moléculas como las prostaglandinas, leucotrienos, o sea, va a generar lípidos de 20 carbonos, y el término que ustedes habrán aprendido alguna vez en química es eicos para 20. Entonces, son eicosanoides que se producen en el interior celular, cadenas carbonadas o lípidos de 20 carbonos. Y esto, ¿qué importancia tiene? Bueno, supongamos que hay un ataque de bacterias en un tejido, nos hemos traumatizado, golpeado, accidentado. El tejido ha roto células. Las células, cuando sueltan su contenido interno, que es un compartimiento que no tiene que estar fuera en el líquido extracelular, porque por eso es un compartimiento intracelular, sueltan sus moléculas intracelulares y muchas de ellas, para las células vecinas, son una señal parácrina de daño. Entonces, son una señal para las células vecinas de acá nos han hecho bolsa. O sea, estamos rotas, se nos abrió la membrana, etc. Por suerte, porque entonces las células vecinas parácrinamente se pueden enterar de que hay un sitio donde las células han sido rotas, donde el endotelio de los capilares se ha roto y la sangre fluye a donde no tiene que fluir, donde han entrado bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Las células entonces tienen que tener la capacidad
de reaccionar a estos eventos vecinos y responder adecuadamente. Y una de las maneras en que lo hacen es activando la vía del ácido araquidónico para generar prostaglandinas, y las prostaglandinas, por ahora lo tomemos así simple, son las que nos hacen sentir en neuronas del dolor, dolor. Entonces, donde hay rotura de un tejido o células, las células van a activar, las células vecinas y las que están todavía vivas, la vía del ácido araquidónico, generando, por un lado, prostaglandinas, que son las que le van a decir a las neuronas que están especializadas en dolor, hey, actívate, y esa se va a activar y nuestro cerebro va a decir, me duele. Prostaglandinas, entonces sinónimo de inflamación y dolor. Por ahora, tomemos inflamación como que al haber tejido roto, fluye plasma sanguíneo, vienen glóbulos blancos, activan que venga más líquido, los otros glóbulos blancos generan dilatación de capilares, entonces se ve rojo y duele y todo eso se ve hinchado, o sea, los signos de la inflamación, que son, lo vamos a repetir después, rubor, tumefacción, dolor, hinchazón, o sea, el rubor es ponerse rojo, la temperatura o calor, tumefacción, que significa que como hay líquidos, dejo de sentir todas las sensaciones que también debería sentir. El tumor, que es aumento de tamaño, crecimiento anormal de la zona. Bueno, puede acompañarse también de picazón en algunos casos, etcétera, etcétera. Pero la inflamación es básicamente eso y aparecen las prostaglandinas para el dolor. Pero también van a aparecer los que van a mediar estas otras circunstancias de aumentar el calor en la zona, hacer una especie de fiebre localizada, de hacer que fluyan más los tejidos, los líquidos, etcétera, etcétera, y esos van a ser el otro grupo que son bueno, perdón, estoy pensando en cómo decírselo más fácil, pero serían tromboxanos, ¿sí? Y leucotrienos. El otro grupo, que como verán la palabra ya nos va diciendo algo, porque leuco nos está diciendo de leuco, de blanco, de leucocitos. Van a activar la respuesta de los leucocitos. Bueno, y ahora les comparto esto. ¿Cómo es la cascada del ácido araquidónico? Este es el ácido araquidónico, como ven, es un ácido largo, un ácido con insaturaciones, así que acá está el COOH del carboxilo del ácido. Esto es lo que trae Silverton. Dice Silverton, ¿cómo es la cascada del ácido araquidónico? Cuando haya algún evento que active esta cascada, que se reciba en su receptor adecuado y demás, alguno de los fosfolípidos de la membrana se los va a convertir en ácido araquidónico como mensajero, ven rojo, ¿no? Intracelular, que media internamente lo que ha sucedido en el externo. O sea que hayan llegado elementos intracelulares o la señal adecuada. Este ácido araquidónico tiene actividad de segundo mensajero por sí mismo o puede activar a otro que funcione como mensajero secundario. De cualquier manera, nosotros ahora vamos a seguir la vía del ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede ser tomado, miren, lipoxigenasa o ciclooxigenasa, terminan en asa. ¿Qué son? Son enzimas que van a transformar al sustrato, ácido araquidónico, en, si es lipoxigenasa, va a producir leucotrienos. Si es ciclooxigenasas,
dos posibles, prostaglandinas y tromboxanos. ¿Y por qué nos importa esto? Porque los leucotrienos van a acelerar toda la respuesta inmunitaria de inflamación en el lugar, inflamando, trayendo más hiperemia, o sea, más sangre al lugar, que se llamen más citoquinas, que se llamen más glóbulos blancos entre ellos mediante citoquinas, el dolor con las prostaglandinas y los tromboxanos, y son lipídicos, liposolubles. ¿Por qué? Y porque vienen de un lípido, que es el ácido araquidónico, que a su vez venía de un fosfolípido de membrana. O sea, no nos fuimos nunca de los lípidos. Fosfolípido, ácido araquidónico lípido, que genera por transformación por enzimas lípidos pequeños que son liposolubles y que son señales que también sirven para otras células. Dijimos, las prostaglandinas medían el dolor, entonces van a salir y decirle a las neuronas del dolor que hay dolor, que hagan lo suyo, para que entendamos que hay dolor. Bien. Les cuento, a ver, sí, esto no lo trae Silverton, pero se los puse para que ustedes vean. De los fosfolípidos de membrana aparece el ácido araquidónico, y quien lo hizo a esto, ¿quién lo hizo? Una enzima, que se llaman fosfolipasas, porque atacan fosfolípidos. Bueno, se llaman fosfolipasas A2, que tienen que estar en las células a modificar los fosfolípidos de membrana y formar el ácido araquidónico, que es el COSA, o sea, tiene 20 carbonos. Por la vía de las COX o ciclooxigenasas, este está al revés, o sea, COX o ciclooxigenasas producen prostaglandinas y tromboxanos, y por la vía de las lipooxigenasas, leucotrienos. Ustedes me van a decir, profe, no entiendo nada, todavía dónde me lleva, y tienen razón. Entonces, fosfolípidos de membrana, fosfolipasas A2, producen ácido araquidónico, lipídico, que atacado por distintas enzimas, o modificado, por hablar correctamente, por distintas enzimas ASAS, las lipooxigenasas o las COX nos llevan a leucotrienos y prostaglandinas y tromboxanos. Las COX, a su vez, tenemos tres enzimas para acordarnos: las fosfolipasas A2, las lipooxigenasas y las ciclooxigenasas o COX, COX1 y COX2. Bien. Vamos a estos. ¿Quiénes son los leucotrienos, los que se producen por lipooxigenasa? Los leucotrienos son los que activan toda la vía de los glóbulos blancos, dando reacciones inmunitarias, y tienen un importante papel en el asma y las reacciones alérgicas, que cuando se disparan de más, se convierten en reacciones de anafilaxia. Ustedes vieron que el alérgico tiene todos los síntomas de la alergia, que son o picazones o estornudos o enrojecimientos, estornudos, y eso es porque se abren capilares en las vías respiratorias, y el asma porque se cierran los bronquios. Entonces le cuesta eliminar el aire. La anafilaxia es llegar a un proceso alérgico de tipo shock, en donde se cierra la faringe, se cierra la glotis, se cierra mucho la faringe, y puede llegar a dejar sin aire. Entonces uno ve la asfixia por cierre de los canales del aire en las vías superiores. Entonces, ¿cuándo aparecen los leucotrienos? Cuando hay algún proceso inflamatorio, y son muy importantes los procesos inflamatorios de los bronquios, de la faringe, en el asma y en las reacciones alérgicas. Cuando nos pica una abeja y somos muy alérgicos a las abejas, normalmente el shock es anafiláctico directamente y no solo una alergia. Bien. ¿Quiénes son los otros dos grupos, que eran las prostaglandinas y tromboxanos? En general se los conoce como prostanoides, pero no los ven
tanto en los pulmones y en las vías respiratorias. ¿Dónde los ven? Donde nos duele mucho. ¿Cuándo? La panza, por ejemplo, el estómago, los intestinos, músculos lisos, pero no tanto los respiratorios, sino más bien digestivos. ¿Dónde se producen mucho prostaglandinas y tromboxanos? Plaquetas sanguíneas, porque median también la inflamación, además de la coagulación sanguínea. Ayudan a la inflamación. Riñones y todos los dolores y cuestiones inflamatorias de los huesos. Y en estos músculos lisos les voy a agregar a todos, pero que padecen las mujeres, aunque conozcamos todos, el músculo liso del útero. Cuando duele en la menstruación mucho el vientre y que se localiza en el bajo vientre, que duele mucho la inflamación uterina, es por aumento de las prostaglandinas en el útero, que está inflamado. Entonces, eso es para que lo vayan recordando. Prostaglandinas, ¿dónde están muy involucradas? Obviamente en la inflamación, obviamente en el dolor, y como está en la inflamación, están involucradas en la elevación de la temperatura de la inflamación, o sea, en las fiebres. Y también están, aunque parezca mentira, involucradas en que todos estos fenómenos generan depresión a nivel del sistema nervioso central, apagando la vigilia, o sea, dando sueño. Los tromboxanos son el otro grupo que interviene colaborando con todos estos procesos de inflamación, dolor, pero ¿cómo? Más bien desde la sangre, favoreciendo la coagulación sanguínea, que las plaquetas se activen y se pegoteen y empiecen también los coágulos o trombos blancos, que después se complican con los rojos y hacen el coágulo rojo, y las vasoconstricciones. Por eso también cuando estamos muy intoxicados en lo digestivo, cuando estamos muy molestas las mujeres con el ciclo, digamos, menstrual y demás, encima se favorece la mala circulación con el agregado de una sangre espesa que genera coágulos mismos, más coágulos en el útero menstruante, coágulos en piernas, que se pueden complicar con flebitis en las piernas, y porque también a los vasos pequeños los contrae el músculo liso de los vasos pequeños. Entonces imagínense, menos circulación para retirar todos estos factores, prostaglandinas del útero, del intestino inflamado, bla, bla, con lo cual se agrega a esta cuestión. En el caso de los pulmones, los tromboxanos ayudan con broncoconstricción. Por eso colaboran con las prostaglandinas y sobre todo con los leucotrienos. En general, cerrar el pecho cuando estamos enfermos de algo respiratorio profundo o alérgicos o asmáticos. Todo esto es un problemita que es, tomémoslo como que es natural. Esto es una defensa del organismo que es lo mejor que tiene para las circunstancias. No es qué desgracia que el organismo hace leucotrienos y prostanoides. No, en realidad lo que está pasando es, si no hubieran estado, probablemente nos vaya muy mal. Entonces, lo mejor que tuvo frente al ataque es aislar, insular el daño con leucotrienos y prostanoides y avisarnos de que está mal la zona y que nos duela y que para que no lo usemos, no lo golpeemos de nuevo, no le hagamos más daño. ¿Estamos? Ahora, como todo esto obviamente es muy molesto, nosotros vamos a la terapia, digamos, farmacológica y tratamos de bajar estos síntomas molestos de dolor, fiebre, etc. ¿Con qué? Con antiinflamatorios.
Entonces, los antiinflamatorios serían A y. ¿Qué pasa con los antiinflamatorios? Lo voy a decir ahora porque es muy piola saberlo de antes. Los más efectivos y más rápidos antiinflamatorios son esteroides, son lipídicos. Son los que ustedes van y compran como deme corticoides, o el médico le dice, te receto un corticoide para que vaya más rápido, se te desinflame más rápido, se te baje la fiebre. Obviamente que entre los corticoides están también los que nos dan para vías respiratorias o los que nos dan para solucionar inflamaciones problemáticas de articulaciones, digestivas y demás. Esos serían los antiinflamatorios, esteroides o corticoides. Son lipídicos, son rápidos, pero son jodidos. ¿Por qué? Porque no fueron diseñados solo para la inflamación. Ellos fueron diseñados por la biología para antiinflamar, pero también deprimir la reacción inmune. Entonces, cuando ustedes tienen una rodilla así y les dan corticoides, a los 2 días, un día está la rodilla fantástica. El problema es cuando ustedes tienen un problema serio crónico y les continúan dando corticoides. Porque el corticoide dado por muchos días o incluso un mes está haciendo depresión de la respuesta inmune porque está intentando bajar esa reacción alérgica o asmática o anafiláctica original. Entonces yo me ahogo por asma, genial, me hago el chuf chuf, que sería el salbutamol o alguno de ellos, y cuando es corticoide me refiero, cuando es corticoide es genial porque se me abren los bronquios, se me va la reacción alérgica, yo respiro, se me abren los bronquios, perfecto. Pero el problema es cuando tenemos una rodilla mal, cuando tenemos una complicación infecciosa, que tenemos todo el abdomen así. Entonces, claro, nos van a dar corticoides, pero el problema es que si continúo voy a tener depresión de mi respuesta inmune y estoy propenso a tomarme cualquier infección que ande dando vueltas por allí. Ni hablar coronavirus, ni cualquier cosa que nos pueda comprometer. Entonces, por muchísimos años, décadas, hemos usado los corticoides como antiinflamatorios rápidos e inmunosupresores usados a propósito para aceptar trasplantes, cosas así. Problemas. Generamos tantos efectos secundarios con los corticoides que la medicina ha intentado generar antiinflamatorios no esteroides, o sea, no corticoides, y generó los antiinflamatorios no esteroides o AINES, entre los cuales, o sea, AINES, drogas antiinflamatorias no esteroides, entre los cuales los que más usamos, y entre los cuales me incluyo durante mi juventud y niñez, son las aspirinas. Las aspirinas, por la vía del ácido araquidónico y sobre todo en las plaquetas, contrarresta la formación de tromboxanos, es anticoagulante. Por eso cuando uno toma una aspirina durante 7 días, estás anticoagulado. Y el paciente cuando viene y vemos una sangre roja clara, chirle, le tenemos que preguntar si ha tomado aspirinas o algo similar, porque durante 7 días las plaquetas por la vía del ácido araquidónico siguen con los tromboxanos, leucotrienos y siguen anticoagulando. El otro que estamos usando ya ahora desde los últimos años, el paracetamol, que en Estados Unidos hace como 30 años que se lo conoce como Tylenol, pero es paracetamol. Todos los yanquis han tomado paracetamol hasta hartarse. Y ahora, por supuesto, todos los ibuprofeno y toda su familia, digamos, de ibuprofenoides, que también actúan por esta vía, por la vía de los
AINES o no esteroides. Bueno, acá les puse unas placas para que después se pongan a tomar mate tranquilos en el sol con sus parejas y vean esto. Los eicosanoides, entonces, moléculas de 20 carbonos, que son ácidos grasos, vienen de tipo omega 3, omega 6. Resumen, median la inflamación y las respuestas inmunes. Todos se agrupan en básicamente estos tres grupos, prostaglandinas, estromboxanos y leucotrienos, y están muy involucrados en las series de redes de comunicación celular, porque se comunican células vecinas con todo el aparato inmune, el aparato de respuesta inmunológica y todo el aparato de respuesta a la inflamación, al dolor. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, no lipídicos, que ejercen su efecto porque inhiben las COX. Acá vamos a ir de nuevo acá. Las COX eran las que producían prostaglandinas y tromboxanos. Perdón, COX-1 y COX-2. Entonces, si esto mediaba la inflamación y el dolor y etcétera, yo tomo la aspirina, el ibuprofeno y todo para inhibir acá. Al inhibir la enzima, le impido al ácido araquidónico que aparezcan entonces las prostaglandinas, tromboxanos, impido el dolor, la coagulación, la inflamación. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo hacemos? Actuamos en las vías de las COX, por ejemplo la aspirina, que actúa sobre las dos, COX-1 y COX-2, y entonces, bueno, esto se obtiene de la corteza del sauce, que es el ácido acetilsalicílico. Se puede incluso hacer decocción de la corteza del sauce y hacerse una linda aspirina natural. Pero, insisto, el término AINE, no esteroideo, se aplica para recalcar que no son corticoides y que entonces hay menos efectos secundarios. Los hay, pero no son tan graves ni tantos. Otra cosa, como no pertenecen a la parte de los narcóticos, que, bueno, se usan para paliar el dolor cuando uno está internado, operaciones, dolores por enfermedades terminales, los opiáceos, uno puede tomarlos bastante más libremente, ¿no? Bueno, los anfiales que se venden y disponibles inhiben tanto las COX-1 como las COX-2. Con eso inhibimos tromboxanos y prostaglandinas, bajamos dolor, inflamación, hay un problema. Si uno abusa de las aspirinas y demás, su acción anticoagulante puede hacer que se abran tanto, digamos, la sangre esté tan fluida y los vasos, digamos, se abran tanto que se rompan y a veces se generen hemorragias. Esto es muy común entre que el estómago es muy ácido internamente y le agregamos un ácido como el de la aspirina y que promueve la dilatación de los vasos sanguíneos, se puede generar la famosa úlcera o hemorragia digestiva asociada al consumo crónico de aspirina. Esto no pasa porque se tomen una, pero les pasa a la gente que, bueno, come mucho y después se toma una aspirina y todos los días toma aspirina y que cuando se lastiman no pueden coagular tampoco, ¿no? Bueno, entonces se enfatiza tratar de usar los inhibidores que solo inhiban la COX-2 y no la COX-1, y ahí se usa mucho el ibuprofeno, que no da tanto reacción ácida en el estómago, ni tampoco tantas úlceras o hemorragias. Otros son el naproxeno, naproxen, la indometacina, el piroxicam, y todos estos
van a ser a su vez competidores para que el ácido araquidónico no se pueda juntar con las COX, porque ellos van a estar ahí inhibiendo la COX, entonces sacando el ácido araquidónico afuera. El paracetamol es un AINE, se lo usa más como antipirético, o sea, para bajar la fiebre, el dolor, pero no es tan bueno bajando la inflamación. O sea, es piola, está bueno porque vos te podés soportar o aguantar un poco más la inflamación de una rodilla o de algo que te golpeaste, depende del caso, eso lo va a indicar el médico de cabecera que te atiende, pero el paracetamol, aunque no baje tan rápido la inflamación, baja bastante el dolor y la fiebre, que es lo que uno quiere quitarse rápidamente. Así que, sabiendo esto, decimos, es importante que cuando tomemos AINES o corticoides, obviamente, pero en este caso vamos a ponerle fichas a los AINES. Pero sabemos que cuando estamos mediando esa inflamación, dolor y demás, o reacciones exacerbadas alérgicas que pueden llevar a asma y demás, estamos inhibiendo las enzimas COX-1 o COX-2 para evitar el dolor, la inflamación, la tumefacción, y también inhibiendo la vía de las lipoxigenasas para evitar toda la reacción inmune asociada a esa inflamación. Estamos evitando que la vía del ácido araquidónico continúe a los parácrinos liposolubles que llevan a que, bueno, salgan y los capilares hagan lo que hagan y que la tumefacción, el rubor, la fiebre continúe alrededor. ¿Se ha entendido esto, muchachis? A ver, quiero verles la carucha a los que están. ¿Se entiende? Es un tema súper interesante. Bien, es muy interesante. Y sí, en cierto punto se trata de inhibir menos, o sea, de inhibir sobre todo a la COX-2 sin que tomar tantos AINES que inhiban a las dos a la vez. Pero por esto, de que la aspirina y los que inhiben COX-1 nos llevan mucho a la hemorragia, a la fragilidad capilar y a todo eso. En general, en las personas que toman muy poca agua, que tienen esa sangre siempre más pastosa y todo, no les hace daño la aspirina, al contrario, les suele ayudar. Y es lo que buscan también, no es tema nuestro, pero les comento, es lo que buscan a veces los cardiólogos para en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca y el corazón le va a dar un gasto extra, bombear una sangre espesa. Entonces, muchos cardiólogos le dan a sus pacientes que tienen problemas de presión alta y que ya las arterias están duras, y le dan una aspirineta, o sea, una dosis de aspirina pequeña, diaria, para mantener este estado con la inhibición de las COX, de la COX-1, mantener este estado de fluidificación o poca coagulación de la sangre, entonces está más fluida y el corazón trabaja menos cuando esté insuficiente, y con esta aspirineta Prevent o preventiva que le dan a diario, que es una dosis menor, bueno, mantienen este estado de fluida la sangre y por supuesto, como suele suceder, el daño asociado concomitante hace que muchas de estas personas, por la aspirineta, más otros problemas preexistentes, tengan que tomar antiácidos para bajar la acidez en el estómago. Si no les viene bien, en general se pasó de la aspirina común a pasar a los paracetamoles y demás, que no tienen este daño asociado de hemorragia y de tanta fluidificación o anticoagulación sanguínea, ¿sí? Bueno, bien, Miguel, me alegro que hayan entendido. Esto era, estoy invirtiendo, como les decía,
el orden en que aparecen en Silverstone, porque me parece más simple y más estimulante aprenderlo de esta forma. Yo les voy a subir ahora las presentaciones. Y vamos a pedirle también a los prácticos que generen un práctico donde puedan afianzar estos conocimientos para que todo vaya quedando plasmado, bien entendido antes de continuar, porque estos son los temas más embromados. Después vienen sistemas que tienen toda su complejidad, pero que ya uno está, bueno, en sistema renal o sistema endocrino, pero todas estas son bases que después vamos a tener que aplicar para entender los sistemas. En la próxima vemos nada menos que el control de estas vías y recién ahí comenzamos con el sistema excretor. Bueno, nos vemos el viernes, me alegro mucho de verlos, aunque sean pocos, pero verlos ahí todavía, firmes, sosteniendo, los quiero y besos y hasta el viernes. Chao, chao. Chao, sis.